Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, que incluye costumbres, tradiciones, valores, herramientas y conocimientos. Pero ¿cuál es la función de la cultura? Es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de nosotros en el entorno. Pero la palabra cultura proviene ¿de dónde? Del latín, que es cultus, que significa cultivo. En la actualidad se utiliza como el desarrollo que una persona cultiva en el conocimiento. La cultura también tiene características, que son: abarca la totalidad de las prácticas humanas, surge en oposición a la naturaleza, representan una visión del mundo, su supervivencia depende de la comunicación, consolizan tradiciones, son dinámicas. ¿Por qué? Porque se transforman y son más o menos abiertas, es decir, son susceptibles a otras culturas. Ahora, la cultura se dice que es simbólica. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de aprender y transmitir tradiciones de una generación a la siguiente. La cultura es aprendida porque no es algo ya dado, ni que simplemente aparece. Tenemos que integrarnos a ella y aprenderla. Y la cultura es compartida porque se transmite en costumbres a la sociedad a través de la observación, conversación e interacción. Todo esto es la cultura. Bien muchachos, siguiendo, vamos a hablar sobre el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es el acto de ver y analizar el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia. Como saben, la visión del etnocentrismo juzga y califica las costumbres, las creencias religiosas y el lenguaje de otras culturas que existen hoy culturas. Es otorgar a la cultura anfitriona los mismos presunciones de efectividad que a nuestra propia. 3 actitudes que uno debe tomar para ser mejor persona, que es evitar la diversidad. Piensa que todos tenemos los mismos derechos, tolerar la diversidad y celebrarla. Todos tenemos que ser tolerantes, respetuosos, amistosos, pacientes, comprensivos, amables, serenos, compasivos, y con estos valores vamos a lograr mucho en la vida. Si yo puedo, tú puedes. A nivel universal del sistema solar, y es poco cierto. La universalidad cultural son elementos de la sociedad, del lenguaje, comportamiento y la mente, que nos dicta de que se manifiestan de diferentes maneras, ya sea material, espiritual, en un grupo social que es transmitido de generación en generación, ya sea en lugares exhibidos en el pasado. Tenemos las diferentes tradiciones, hábitos, creencias que cada etnia presenta, y estos están interrelacionados en cada país, en cada continente de todo el mundo. En cultura general se nos viene a la mente lo que es química, saber química, arte, física, matemática, y es poco cierto. Es el cúmulo de saber que la persona dispone de temas varios en conocimientos en su cabeza, lo cual nos quiere decir que a más conocimientos desarrolla un criterio cultural de un sabio, a saber cosas culturales y poder alimentarse de todo eso en conocimientos de anatomía, química, física, etc. En cultura particular tenemos lo que es prácticamente la función de todas las etnias combinadas en un solo país, en un solo sistema, que vendría a ser la integridad de un grupo de personas que comparten un mismo sistema de creencias y comportamientos en diferentes del resto de una cultura total. Esto quiere decir que compartimos en un país o en una ciudad las culturas. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Desglosando, diversidad significa diferencia, variedad, abundancia de cosas distintas, y cultural, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un lugar. Entonces nos da cuenta de la convivencia e interacción que existe efectiva y satisfactoriamente entre distintas culturas. ¿En qué contribuye la diversidad cultural? La diversidad cultural favorece el desarrollo de un país, fomenta y expande el conocimiento y valores. También ayuda a disipar estereotipos negativos y prejuicios personales sobre diferentes grupos. Además, la diversidad cultural nos ayuda a reconocer y respetar maneras de ser que no son necesariamente como las nuestras. ¿Qué nos pide la diversidad cultural?
nos pide un compromiso, donde todos los seres humanos podemos entendernos como un todo, sin diferencias, pero amando y preservando nuestra naturaleza y toda obra humana. Permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, las comunidades y los países. Aceptar, apreciar, proteger y respetar la diversidad cultural es la base para... Sobre lo que es diversidad cultural en el Perú. La diversidad cultural se refleja en la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad. Sus características se representan como recursos económicos, étnicos, sociales, tradiciones, regiones, fauna, flora y paisajísticos. Gracias a la diversidad cultural en el Perú, se atrae la atención de muchos turistas, empresarios importantes y gobernantes de grandes naciones que ven una gran posibilidad de comercialización y convenios. Hay muchas manifestaciones de diversidad cultural que se muestran en sus diferentes regiones, provincias y comunidades, tal como son la danza, las fiestas regionales, la artesanía y la gastronomía. La diversidad cultural en el Perú genera la llegada de millones de turistas por año y esto trae consigo los ingresos económicos, lo cual favorece inmensamente en nuestra economía. Nosotros los peruanos debemos aceptar nuestra diversidad cultural y dejar de discriminar a otros peruanos que tienen otras costumbres, hablan diferente y no tienen el mismo aspecto. Podemos concluir que en el Perú hay una gran variedad de cultura por las mezclas raciales que datan desde antes de la conquista hasta nuestros tiempos. La pluriculturalidad. La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. En la pluriculturalidad, los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. La interculturalidad. La interculturalidad es una propuesta que surge a raíz de la lucha de los diferentes pueblos que han sido víctimas de la colonización, donde se plantea desde los aspectos sociales y políticos.
Entonces podemos decir que la interculturalidad es la plena aceptación del otro, el reconocimiento de sus diferencias, es decir, la convivencia que tenemos que tener los unos con los otros en nuestra vida cotidiana, reconociendo las diferencias culturales que tenemos de los unos con los otros.